bienvenida a la doctora Mónica Carrillo. Ella es miembro de la Junta Asesora Médica y Científica de Sabiandina Organic SAS, oftalmóloga licenciada y especializada en glaucoma. Ejerce en Nueva Escocia, Canadá, con la Autoridad de Salud de Nueva Escocia. Su exposición se llama Nuevos Horizontes en el Manejo de Glaucoma. Bienvenida, doctora Mónica. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por tenerme en cuenta, invitarme a este congreso. Es para mí un placer estar con ustedes y compartir nuestro conocimiento en el área de glaucoma y lo que podemos ver como avances en este tan importante campo. Primero que todo, les quiero hablar un poco sobre glaucoma, que como la mayoría de ustedes saben, es un grupo de enfermedades, no es una sola enfermedad. El más común de todos es el glaucoma primario de ángulo abierto. Es el glaucoma en el que cuando hacemos gonioscopia, o sea, el examen con el lente especial para revisar el ángulo de la cámara anterior, el ángulo está abierto. La otra subclasificación grande de glaucoma sería glaucoma de ángulo cerrado. Esos son como dos grupos grandes, pero tenemos, además del glaucoma de ángulo abierto y cerrado, tenemos glaucomas primarios, secundarios, postraumáticos, asociados a medicamentos. Es una clasificación bien amplia de la que estamos hablando. Básicamente vamos a hacer una revisión superficial de lo que es glaucoma y el tratamiento, para luego enfocarnos en el efecto de los cannabinoides y los nuevos horizontes que tenemos en el manejo y lo que esta alternativa nos puede ofrecer. Sabemos que el glaucoma puede causar una pérdida visual irreversible si no se trata, y que el glaucoma puede ocurrir en un ojo o en los dos ojos. Muy frecuentemente empieza en un ojo y más adelante puede afectar el otro ojo también. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se causa el glaucoma? Para poder llegar a entender el glaucoma, tenemos que entender que en el ojo tenemos el ángulo de la cámara anterior. A través del ángulo de la cámara anterior vemos como el fluido acuoso, el líquido acuoso que llena la parte de la cámara anterior del ojo, puede circular desde la cámara intermedia del ojo, la cámara anterior, hacia la cámara anterior y fluye a través de la malla trabecular. En la parte posterior del ojo, donde está la retina, tenemos un vítreo, el vítreo, que es un líquido a manera de gel. Entonces es de una consistencia muy diferente. Cuando tenemos un glaucoma de ángulo agudo o un glaucoma crónico, un glaucoma de ángulo abierto cerrado, vamos a encontrar que hay un bloqueo en la malla trabecular, ya sea mecánico o ya sea fisiológico. Entonces lo que ocurre es que la presión dentro del ojo se va a aumentar, empezando por la presión del líquido y del fluido en la cámara anterior, lo cual produce un daño en el nervio óptico en la parte posterior del ojo, y estos daños pueden producir excavación, o sea, el nervio óptico se pone pálido, y además en otro mecanismo en el que podemos ver en el glaucoma de presión normal, en el que la presión de hecho en el ojo no se aumenta, encontramos que hay un fenómeno que se llama apoptosis, en el cual las células de la retina, o sea, las células ganglionares de la retina, tienen una muerte programada que es más acelerada que lo normal. Entonces, tenemos diferentes mecanismos, siendo el más frecuente asociado al aumento de la presión intraocular, y otro mecanismo es el de la apoptosis y el daño vascular, o sea, la disminución en el flujo vascular hacia el ojo. Doctora, disculpe, no sé, estaría viendo su pantalla. Estamos viéndola usted, si está compartiendo, no la estamos pudiendo ver. Ay, no están viendo la pantalla. No la podemos ver. Disculpe. Ay, disculpen. Yo estoy aquí compartiendo. Share screen.
No sé si ya ven la pantalla. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora, sí, sí la podemos ver perfecto ahora. Gracias. Perfecto, disculpen. Bueno, voy a retomar un poquito aquí lo que les estaba mostrando. ¿Pueden ver el movimiento del cursor? Aquí está la malla trabecular. Aquí está el bloqueo de la malla trabecular en la parte anterior del ojo. Sí pueden ver aquí los factores de riesgo que tenemos para el glaucoma. Tenemos una serie de factores entre los cuales uno de los más importantes es la raza. Los pacientes afroamericanos y latinos en general tenemos un riesgo más alto de glaucoma y especialmente los afroamericanos la prevalencia puede ser de 3 veces mayor que en los demás grupos raciales. Aún se ha dicho que puede entre 4 a 9 veces más ser el riesgo de obtener glaucoma cuando una persona afroamericana, y los latinos estamos en un grupo de alto riesgo también. También tenemos la historia familiar. Si en la familia está un pariente de primer grado con glaucoma, como madre, padre, hermanos, tenemos un chance más alto de sufrir el glaucoma. Teniendo en cuenta esto, porque el glaucoma es la principal causa de ceguera y disabilidad visual en todo nuestro continente. Aún en África, pues la incidencia es muy alta también. Sin embargo, hay otras enfermedades como catarata y enfermedades infecciosas que son líderes como causas de ceguera. Además de la raza, tenemos edad como importante factor de riesgo. Las personas mayores de 60 a 65 años tendrían un riesgo más alto. Las personas que tienen condiciones médicas tales como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Hay una enfermedad que se llama Raynaud's en la que puede haber un trastorno vascular y espasmo que puede afectar también directamente la vasculatura que nutre el nervio óptico. El uso de corticosteroides, ya sea tópicos o sistémicos, se considera un factor de riesgo, especialmente para glaucoma. El uso tópico, gotas o ungüentos, tanto extraoculares tópicos o el uso de estos periocularmente. Otros factores de riesgo pueden ser pacientes que tienen problemas adicionales como desprendimiento de retina, tumores oculares, inflamación, traumas, personas que tienen una miopía alta. Es decir, hay varios factores de riesgo, pero yo diría que los principales serían edad, raza, historia familiar. Y el trauma también es importantísimo como causa. ¿Cómo vamos a diagnosticar el glaucoma en nuestra consulta? En el consultorio de un médico general es importante tomar en cuenta los factores de riesgo y enfocarse en qué tan alto es el riesgo de este paciente para presentar o desarrollar glaucoma en un futuro. Se recomienda que todos los pacientes mayores de 60 a 65 años tengan un examen ocular completo anualmente. Y las personas menores de esta edad, de 60 años, tengan un examen por lo menos cada 2 años, tanto para diagnóstico de este tipo de enfermedades como para control y necesidad de prescripción de gafas. El examen ocular completo incluye el chequeo de la agudeza visual con la carta de Snellen, el chequeo de la presión intraocular, para lo cual tenemos diferentes instrumentos. Tenemos este es el gold standard, que es el tonómetro de Goldman, que tiene un prisma en el que cuando vemos esta configuración en el microscopio, al hacer contacto directo con el ojo, medimos la presión intraocular. Ahora con el COVID se está abogando mucho por maneras de chequear la presión intraocular de una manera en la que se usen materiales que sean
que sean, que se puedan de solo un uso. O sea, este prisma de Goldman se usa varias veces, se desinfecta entre pacientes, pero ahora tenemos opciones como por ejemplo el tonómetro de TonoPen, que es de contacto también, y el tonómetro de iCare, que son de un solo uso. Si iniciamos tratamiento a tiempo en un paciente, podemos reducir el riesgo de progresión en un 50 y aún más, previniendo la ceguera en estos pacientes. Bueno, ¿cuál es el problema con glaucoma realmente en nuestra población general? Que no nos da síntomas. Entonces, para explicarles a los pacientes cuál es el beneficio del chequeo regular, es difícil porque los pacientes esperarían o pensarían que habría dolor o ceguera o pérdida visual inicialmente, la cual alertaría al paciente para buscar ayuda, pero desafortunadamente no. Por eso es tan importante tener la disciplina de un chequeo regular, o chequeo completo oftalmológico. Todos sabemos que puede haber una pérdida inicial del campo visual, viendo cómo en la visión normal tenemos un campo visual amplio. Con el glaucoma temprano empezamos a perder la periferia de la visión. Más avanzado terminamos casi que con una visión en túnel. En muchos pacientes, sobre todo los pacientes con glaucoma de tensión normal, en los cuales el diagnóstico es mucho más difícil y se debe hacer con asesoría de oftalmología y con diferentes exámenes, el glaucoma puede empezar a afectar la visión central inicialmente, entonces el paciente puede tener problemas para leer. Pero la regla general es este patrón de pérdida visual, empezando por la periferia, lo cual hace bastante complicado para un paciente a futuro retener su licencia de conducción. La licencia de conducción es algo que se puede perder fácilmente cuando ya se ha perdido la visión periférica. Y este es uno de los retos que tenemos nosotros, proteger esta visión periférica y mantener una calidad de vida adecuada para nuestros pacientes. ¿Cómo detectamos el glaucoma? Para esto necesitamos un examen oftalmológico completo. Como lo dije antes, este examen debe incluir chequeo de la agudeza visual, chequeo de la presión del ojo y además el chequeo en la lámpara de hendidura, como lo vemos en esta foto. Además de esto, tenemos unos exámenes especiales importantísimos, como son el examen de campo visual para revisar la visión periférica, las imágenes que se pueden lograr a través de un escáner, que puede ser una Heidelberg Retinal Tomographer o un OCT, que es un escáner del fondo de ojo y en especial del nervio óptico, el cual tiene un software que nos permite revisar con el tiempo si hay progresión en el glaucoma o no y así tener un tratamiento oportuno para estos pacientes. Otra medida que ha sido un poco más reciente, basado en los estudios de hace unos 10, 15 años, basados en los resultados del examen de un estudio multicéntrico importante hecho en Estados Unidos, en el chequeo de pacientes con hipertensión intraocular, se encontró que la medida de grosor corneal o paquimetría con contacto nos puede dar una idea de cuál es el riesgo del paciente. Si el paciente tiene la córnea delgada, el riesgo de progresión hacia glaucoma más avanzado es más alto que si el paciente tiene una córnea más gruesa. Entonces, el hecho de tener una córnea más gruesa es, dijéramos, un factor protector a largo plazo para nuestros pacientes. Seguimos hacia el tratamiento del glaucoma para ya más adelante encontrar cuál es el nuevo horizonte que tenemos, las opciones terapéuticas. Bueno, entre los medicamentos tenemos una amplia gama de medicamentos de los que podemos tomar ventaja. Tenemos la cirugía, entre los cuales tenemos el láser y la cirugía incisional. Como opción de medicamentos tenemos varias alternativas. Tenemos los tratamientos tópicos, entre los cuales tenemos una amplia
gama de clasificación, como son los alfagonistas, los beta bloqueadores, como el timolol, las prostaglandinas, como el latanoprost, el bimatoprost, el travoprost, los cuales las prostaglandinas se determinan ahora que son la primera línea de tratamiento, las más efectivas, y pueden disminuir la presión intraocular hasta en un 30%, un poco más en algunos pacientes. Alfagonistas como el Alfagan son medicamentos de uso 2 veces al día. Los beta bloqueadores son medicamentos de uso tópico de 1 a 2 veces al día. Tenemos la pilocarpina y tenemos también los inhibidores de la anhidrasa carbónica como el AZOPT y el COSOP tiene una combinación de ambos, de beta bloqueador con inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces tenemos una amplia gama de medicamentos ya en su presentación única, de un medicamento en una botella o combinados. Dentro de los medicamentos orales tenemos la metazolamida y la dorzolamida y la acetazolamida, metazolamida y acetazolamida, y el glicerol, los cuales son muy útiles para manejo de glaucoma, de crisis glaucomatosas agudas y glaucomas de difícil manejo, ya que lo ideal es el manejo con gotas, el manejo tópico. También tenemos algunos ungüentos. Pero ya en la escala de manejo empezamos en las gotas como manejo inicial, los medicamentos orales en la escala, en el manejo escalonado de pacientes ya más difíciles, y también tenemos las medicinas alternativas y naturales. A algunos pacientes se ha hablado mucho del manejo con ginkgo biloba, el manejo con vasodilatadores, el manejo con cápsulas de sal para manejo de ciertos tipos de glaucoma, como el glaucoma de tensión normal. Ninguno de estos manejos de verdad ha sido completamente comprobado, pero enseguida vamos a hablar de nuestro objetivo, discutir un poco el cannabis en el manejo de glaucoma. Antes de proceder a ese aspecto, quisiera explicar por qué es importante buscar alternativas. Número 1, las gotas, el manejo tópico, no está libre de efectos colaterales. Entre los efectos colaterales que encontramos en el grupo de las prostaglandinas, por ejemplo, tenemos enrojecimiento ocular o hiperemia, crecimiento de las pestañas. Entonces las pestañas empiezan a crecer un poquito más largas, un poquito más curvas, y también tenemos un poco de discoloración alrededor de los ojos. Entonces se ocurren estas ojeras y estas manchas negras alrededor de los ojos, que no ocurren en todos los pacientes, pero estéticamente no es muy agradable. Con los medicamentos orales, tales como la acetazolamida, la metazolamida, tenemos el problema de potencialmente efectos sistémicos, como son frecuencia más alta de micción, disminución de la presión arterial en algunos casos, intolerancia, reacciones alérgicas, la sensación de punzadas en los dedos. Es decir, no es agradable para muchos pacientes. En pacientes más debilitados y ancianos, mareo y caídas. Entonces, pensando en todo esto, analicemos un poco las opciones. Tradicionalmente, si no encontramos mejoría en un paciente con tratamiento local o tópico o con medicamento oral, procedemos a la trabeculoplastia láser. La trabeculoplastia láser es un tratamiento en el cual empleamos un láser, ya sea frecuentemente, y actualmente estamos tratando la trabeculoplastia selectiva con un láser YAG, que es Q-switched. Es un especial tipo de láser YAG y con anestesia tópica. Y tenemos también la iridotomía periférica, que se puede usar con un láser de argón, y el objetivo de este
el objetivo de la trabeculoplastia inicialmente es llegar al trabéculo en la cámara anterior, en el ángulo de la cámara anterior, producir una disrupción del trabéculo para que la malla trabecular se abra más hacia el drenaje de líquido y se disminuya la presión intraocular. La iridotomía periférica beneficia a los pacientes también, pero a los que tienen un glaucoma de ángulo estrecho. En la iridotomía periférica abrimos un pequeño agujero con un láser de YAG y luego un láser de argón, y a través de este agujero podemos ver cómo mejora la circulación del fluido acuoso dentro de la cámara anterior y se disminuye la presión intraocular en el evento de una crisis glaucomatosa. En los casos en los cuales no hay mejoría con la iridotomía periférica en una crisis glaucomatosa de ángulo estrecho, la iridoplastia es otra opción y esta se hace por lo general con un láser de argón. Ya para subespecialistas en glaucoma tenemos opciones como el láser a través de la esclera con ciclofotocoagulación del cuerpo ciliar. Esto ya es algo más avanzado, pero son opciones en casos de difícil manejo. Pasemos a lo que es la cirugía convencional para ver pues que ya podemos llegar a ser bien invasivos en el manejo de glaucoma por lo grave que puede llegar a ser. Una de las opciones que tenemos es la trabeculectomía, en la cual hacemos una cirugía incisional y abrimos una pequeña ventana a nivel de la esclera adyacente a la córnea para tener acceso a la cámara anterior y abrir un agujero a través del trabéculo para hacer un bypass para que llegue el fluido y se libere hacia el espacio subconjuntival en la parte de arriba del ojo. Este sería el primer paso de manejo quirúrgico y está complicado por la posibilidad de que el paciente puede cicatrizar y cerrar esta pequeña vía alterna que abrimos. Como alternativa tenemos los tubos, como son las válvulas de Ahmed o el tubo de Barveld. Aquí vemos en una válvula de Ahmed en el cual adherimos a través de suturas la placa de la válvula hacia la superficie del ojo y introducimos el tubo hacia la cámara anterior. Y en la de Barveld encontramos una placa mucho más ancha que se asegura debajo de los músculos, se asegura la esclera, se inserta en la cámara anterior el tubo y se drena el líquido acuoso desde la cámara anterior hasta un espacio subconjuntival. Dentro de los nuevos horizontes quirúrgicos tenemos la microcirugía, que llamamos MICS, o microcirugía mínimamente invasiva, entre los cuales tenemos la canaloplastia, el iStent, el CyPass y el implante SEN. Son pequeños implantes que se ponen a nivel microscópico en la cámara anterior y hacia el espacio uvoescleral, alguno de ellos, o dentro del trabéculo y el ángulo. Ahora entremos en materia un poco en el manejo con tratamientos alternativos. Nuestro objetivo es hablar un poco más sobre los cannabinoides. Quiero compartirles que desafortunadamente pues la Sociedad Americana y la Sociedad Canadiense de Oftalmología, en el momento como hay un número limitado de estudios, no recomiendan el manejo de cannabis como tratamiento de primera línea para el glaucoma. Sin embargo, hay bastante investigación y bastante impulso para encontrar evidencia fuerte, evidencia científica fuerte que apunte hacia el manejo un poquito más rutinario de los cannabinoides, porque el potencial existe y el potencial está ahí. Y yo pienso que debemos tomar ventaja de él, eso sí, con una guía basada en la evidencia. Tradicionalmente, varios investigadores han encontrado cómo los cannabinoides tienen efectos sobre la presión intraocular y también tienen un efecto de neuroprotección. Eso lo sabemos ya, como han hablado algunos de los ponentes. El manejo de enfermedades neurológicas y degenerativas
el cannabis tiene un efecto muy positivo. Ya iríamos a entrar sobre el manejo y el objetivo sobre los diferentes receptores a nivel del sistema nervioso central y en diferentes aspectos en la fisiología y la anatomía de nuestro cuerpo. Uno de los principales autores que tenemos es Hepler, el cual reconoció que los cannabinoides pueden disminuir la presión intraocular entre un 25 a un 30%. Sin embargo, encontraron que la duración de este efecto era de unas 3 a 4 horas. Desafortunadamente no es un efecto muy prolongado y la relación es muy asociada al dosis-respuesta. Muchos de los estudios fueron realizados en pacientes con cannabis fumado, lo cual tiene una serie de efectos desafortunadamente nocivos como sistémicos, como es por ejemplo producir enfisema y enfermedades respiratorias. Los efectos secundarios que encontramos especialmente en el cannabis fumado sería la hiperemia o enrojecimiento de los ojos, la disminución en la producción lagrimal, lo cual afecta a pacientes que tengan problemas de ojo seco, el aumento en el tamaño pupilar. Entonces vemos que la persona que está bajo el efecto del cannabis puede tener lo que vemos en esta foto, el ojo rojo y la pupila algo dilatada. A nivel sistémico, ya estos efectos se han discutido, como la reducción de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, la euforia o disforia, trastornos cognitivos de memoria, somnolencia. Desafortunadamente, lo que hemos encontrado es que el cannabis produce tolerancia, quiere decir, en el efecto del para efectos del uso ocular, la presión intraocular se puede disminuir en una muy buena proporción, 25 a 30%, y aunque el efecto es de corta vida, el paciente lentamente va perdiendo su efecto del cannabis en la presión intraocular con el tiempo. A esto le llamamos tolerancia. Dentro de los potenciales cannabinoides para el uso en glaucoma tenemos el cannabidiol, el cannabigerol, y sabemos por varios estudios que se han hecho que los cannabinoides endógenos y aún los sintéticos pueden causar un efecto positivo en el manejo de glaucoma. La disyuntiva es entre el cannabis fumado y la vía oral, el manejo en vía oral o el uso tópico. ¿Dónde vamos a empezar a encontrar soluciones hacia los problemas que presentan el fumar, el manejo, el uso de cannabinoides vía oral, el que viene vaporizado? ¿Cuál es el objetivamente mejor para nuestros pacientes con glaucoma? Pues ya todo viene dictado en la experiencia personal de cada paciente y el perfil de cada paciente, porque sabemos que dentro del rango de efectos secundarios para un paciente que fuma, como dijimos antes, serían los cambios enfisematosos, la bronquitis crónica y el carcinoma pulmonar como potenciales problemas. Hemos encontrado que la administración oral de cannabinoides no es la ideal para manejo de problemas oftalmológicos porque la absorción y el efecto hacia el ojo es relativamente pobre y la absorción es muy variable. Los cannabinoides tienen el potencial de una acción central, lo tienen y lo sabemos, y esto está en contraste con el efecto local que tiene desde el punto de vista oftalmológico. Entonces, podemos encontrar en la acción central el beneficio de la neuroprotección. Y en cuanto a la acción local, lo que queremos explotar esto es hacia el uso futuro de cannabinoides en tópico, el uso tópico como gotas y ungüentos para el ojo. Se ha demostrado, sin embargo, que el efecto en la presión intraocular
que inicialmente se pensaba que era resultado de la acción central de los cannabinoides, realmente no es tan significativo como el efecto local a nivel del ojo. Inicialmente se pensaba que era el papel, todo este proceso se lograba gracias al efecto de los receptores CB1 y que esto llevaba a la disminución de la presión intraocular, pero en diferentes investigaciones encontraron que el uso de cannabinoides a nivel tópico en un ojo tenía un efecto mayor que en el ojo contralateral. Entonces se encontró que el efecto es básicamente local. Tenemos receptores tipo CB1 en diferentes partes del ojo, en el epitelio ciliar, el cual está a cargo de la producción del líquido acuoso en el cuerpo ciliar, el trabéculo, que está a cargo del drenaje, el canal de Schlemm, que es parte del ángulo de la cámara anterior, importante para el drenaje de líquido acuoso, músculo y cuerpo ciliar, y la vía uveoescleral. La vía uveoescleral es una vía importantísima para la reducción de la presión intraocular y es el objetivo de muchos de los medicamentos que ya conocemos, como la prostaglandina, de los que hablábamos previamente. Está ampliamente demostrado también el efecto de los cannabinoides endógenos, tanto en el flujo trabecular y el flujo uveoescleral y la producción de líquido acuoso. Entonces, el objetivo en el tratamiento de glaucoma es básicamente disminuir la cantidad de líquido acuoso que se produce y mejorar el flujo y el drenaje de líquido acuoso a diferente nivel en el ángulo o en la vía uveoescleral. Esto combinado idealmente con la neuroprotección, de manera que el nervio óptico esté protegido principalmente en pacientes en los cuales la fisiopatología del glaucoma está más ligada al efecto vascular o el daño degenerativo del nervio óptico. Se ha debatido bastante si estamos hablando de un efecto relacionado con la presión arterial. Muchos científicos han estudiado la posibilidad de que el hecho de que el cannabis disminuya la presión arterial o tenga un efecto sobre esta sería uno de los mecanismos por los cuales el cannabis puede producir disminución en la presión intraocular. Esto realmente no se ha demostrado y se ha dicho más bien que el efecto es dependiente de la presión capilar en los procesos ciliares, lo cual significa tiene un efecto directo sobre la producción del acuoso, disminuyendo la producción de acuoso en los procesos ciliares. En cuanto a la aplicación tópica, estamos debatiendo bastante y se ha hecho bastante investigación en cuanto al potencial de crear goticas de cannabinoides, derivados de cannabinoides, etcétera, para el manejo de glaucoma. Pero hay diferentes retos en este momento, los cuales vamos a tener que superar para llegar de verdad a un medicamento que sea efectivo y bien tolerado y seguro. Encontramos que los extractos naturales y los sintéticos cannabinoides son altamente lipofílicos, como ya se ha expuesto previamente, y tienen una baja solubilidad acuosa. El problema con esto es que si vamos a hablar de un medicamento de administración tópica, tenemos en primer lugar la lágrima, la cual es acuosa y barrería el cannabinoide, que es altamente lipofílico. Otra barrera de entrada de estos medicamentos al interior del ojo y la cámara anterior sería la córnea. La córnea es altamente lipofílica y retendría el cannabinoide, evitando que llegue adentro del acuoso. Y el acuoso obviamente es hidrofílico, entonces la transmisión a través de todas estas barreras hacia el interior del ojo es un reto. Con nanotecnología
se está empezando a hacer estudios para lograr entrar a las diferentes estructuras del ángulo y la cámara anterior para llegar a nuestro efecto deseado. Las gotas, además, muchas veces, en general, terminan drenándose en la vía lagrimal y se produce una pobre penetración para el interior del ojo. Sin embargo, estudios muy meritorios y con bastante potencial están encontrando que emulsiones ciclodextrinas van a mejorar la penetración de los cannabinoides a largo plazo. Quiero hablarles un poco también de la neuroprotección, lo cual a nivel en el campo de la neurología ya se ha demostrado en varios estudios, pero en nuestro caso vamos a hablar del efecto del tetrahidrocannabinol y los receptores CB1 presinápticos como un objetivo importante en la investigación para manejo de neuroprotección y glaucoma. No solo hablamos de la neuroprotección desde el punto de vista neurológico, sino también en la apoptosis, previniendo la muerte neuronal. El efecto antioxidante es importante también, no solo del tetrahidrocannabinol, sino de otros cannabinoides como el H1,2,11 y el CBD. Se ha demostrado también como parte importante del manejo de glaucoma que podemos lograr un efecto sobre la endotelina. La endotelina puede reducir el 2-araquidonoglicerol, que es un cannabinoide endógeno ya estudiado por el Dr. Meshulam, puede reducir la movilización de endotelina inducida por calcio y disminuye la vasoconstricción, mejorando la capacidad vascular de estos pacientes y el flujo vascular hacia el nervio óptico, causando un efecto protector en ciertos tipos de glaucoma. En general tenemos, para resumir, que los cannabinoides realmente son potencialmente útiles, que hay bastante en el tintero ahorita por descubrirse y bastante investigación se está haciendo en este momento. ¿Cuáles son los retos para los investigadores ahorita en glaucoma? Primero que todo, trabajar con los efectos colaterales del uso tópico y sistémico. Segundo, mejorar la posibilidad de tolerancia en pacientes que usan cannabis para el manejo de glaucoma. Tolerancia en cuanto a que el efecto sea más duradero. Tercero, tenemos que crear una posibilidad de fórmulas más estables y efectivas para uso tópico. Y para esto podemos incluir el uso de microemulsiones ciclodextrinas. En general tenemos un buen potencial para cannabinoides como el HU211 y el cannabidiol. Y seguir con el entusiasmo de descubrir todas estas posibilidades que el cannabis nos ofrece, siempre guiados por la evidencia y centrados en la seguridad del paciente. Otras aplicaciones, no solo en glaucoma, aunque el objetivo de mi charla fue hablarles un poco de lo que hay ahorita en glaucoma y cannabis. No olvidemos que el cannabis puede tener un efecto inmunomodulador, especialmente en los receptores CB2, y esto puede ser de gran aplicabilidad en los trastornos inflamatorios oculares como es la uveitis. Además, un campo que está muy interesante ahorita es el de la degeneración macular. La degeneración macular relacionada con la edad es un trastorno que produce una altísima rata de ceguera, especialmente en personas mayores de 65 años, para lo cual los pacientes cuando presentan exudación, un daño exudativo en la mácula o la parte central de la retina, asociados con ceguera, deben someterse a inyecciones mensuales de una manera indefinida a un alto costo financiero. Tenemos que los cannabinoides se han venido estudiando por su efecto antioxidante y antiangiogénico en la degeneración macular, lo cual es algo bien emocionante en nuestro campo en oftalmología. Bueno, para terminar,
les quiero dar las gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes y decirles que básicamente lo que tenemos enfrente nuestro son posibilidades. El cielo es el límite. Las posibilidades son muy positivas para el uso de este nuevo medicamento y para aconsejar a nuestros pacientes bien. En general, yo les sugiero a mis pacientes que hagamos un tratamiento básicamente tópico inicialmente y dependiendo del perfil del paciente, revisamos las posibilidades quirúrgicas, los láseres y en casos un poco más coloquiales con pacientes que ya toman su cannabinoide, yo les digo que es posible, si ya lo toman para otra dolencia, que el cannabinoide esté ayudando en el manejo de su presión intraocular.